Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al economista Alberto Acosta Burneo, editorialista de revista Vistazo, y al mismo tiempo también es editor de la prestigiosa publicación Análisis Semanal. Y hablaremos con él sobre su visión de lo que sucede en la economía y sobre todo la política del Ecuador. Alberto, buenos días, bienvenido. Y aquí hemos comenzado pues una semana con unas lluvias anormales y mi primera pregunta es sobre las posibles consecuencias que el Ecuador tendría en el caso de un fenómeno del Niño o de un niño anormal. Entendería yo que el último fuerte fue en los noventas, uno peor tuvimos en los ochentas, y este está anunciado ya a nivel global con una alta probabilidad de llegar con una potencia de las más altas en la historia registrada. Pero daría la impresión que el Ecuador de hoy, evidentemente, no es el Ecuador de los 80 ni los 90. ¿En qué circunstancias recibiríamos nosotros un fenómeno como este? Bueno, hay muchísimas dudas respecto a este fenómeno, definitivamente. Primero, ya en varias ocasiones se han anunciado fenómenos muy fuertes que terminan no siéndolo tanto para el Ecuador. Esa es una primera interrogante, un tema climatológico. Otra segunda interrogante viene por el lado de qué tan preparados estamos, porque se compara con el 99, pero en el 99 el país era muy distinto de lo que es ahora. La infraestructura era muy distinta. Para bien, tenemos mucha más infraestructura. Al mismo tiempo, también hay riesgos nuevos. Las ciudades se han expandido muchísimo más, hemos ocupado zonas que pueden ser muy inundables. Puede haber también mayor posibilidad de daño en esa ocupación de zonas inundables. Entonces, definitivamente cada fenómeno del niño es distinto, es único, porque las circunstancias son distintas. No solo por el lado climático, sino también por el lado de infraestructura. La infraestructura cambia permanentemente. Y el principal desafío por el lado del fenómeno del niño también viene por el lado energético. El país tiene un déficit energético severo, es muy vulnerable a un fenómeno climático como un fenómeno del niño, porque no hay que olvidar que con el fenómeno del niño llueve mucho en la costa, pero llueve muy poco en la Amazonía, donde están la mayoría de la generación hidroeléctrica. Entonces, el impacto no se reduce a dónde cae el agua, ni siquiera a dónde deja de caer el agua. El impacto se distribuye, de un fenómeno del niño, se distribuye en todo el país, porque con apagones masivos se va a sentir en todo el resto del país, incluso donde no tiene lluvias anormales, se va a sentir los efectos por la paralización de la provisión energética. Alberto, digamos, un lado bueno de lo que yo comparo la época actual con la de los 90 es que un grupo, el sector financiero sintió pues un golpe muy fuerte producto de muchas cosas que pasaron en esa época. Y una de ellas fue el efecto del Niño, y sabemos lo que pasó con la banca en esa época posterior, que llegó inclusive a un congelamiento de fondos. Una de las cosas buenas es que esto no está de esa manera. La banca, dada todas las regulaciones existentes y la misma gestión buena de la banca, se encuentra fortalecida. Mucha de ella es rentable, es decir, no pasaría lo mismo con la banca de lo que pasó en los noventas. Definitivamente cada situación es totalmente distinta y desde el lado de la banca está mucho más fortalecida, por supuesto. Desde el lado productivo vamos a ver qué pasa con las infraestructuras. Hay que estar muy claro además que un fenómeno del niño no afecta, no necesariamente termina afectando a todos. La elevación de las temperaturas hace que suba la productividad en el campo. El camarón puede incluso verse beneficiado, todo esto dentro de ciertos límites. Claro, hay un punto en el que se vuelve perjudicial cuando se destruyen las piscinas, pero mientras eso no suceda, una mayor temperatura puede ayudar a más producción. Claro, un exceso de agua dulce afecta al camarón. Entonces vemos que hay una infinidad de variables que en ciertos momentos pueden ser beneficiosos, pero también fácilmente pueden transformarse en perjudicial. Todo esto para poder saber y llegar a la conclusión de que no estamos seguros de cuál va a ser el impacto ni por dónde va a venir el impacto, pero lo que sí hay que trabajar es en prepararse. ¿Cómo uno se puede preparar para el fenómeno del niño? Con una limpieza de toda la infraestructura, de canales, arreglo y limpieza de todo tipo de canales para evitar acumulación de agua en zonas donde pueda provocar daños.
trabajando en el tema energético. Eso es un tema crítico. El país no puede seguir perdiendo el tiempo con normativas, regulaciones absurdas. La más reciente es una de hace pocos días, en donde el Ministerio de Ambiente y Energía dice, crea nuevas limitaciones a la generación eléctrica en el Ecuador y limitaciones administrativas. Comienza a distribuir y dice, bueno, se puede ocupar máximo tanto del territorio. Si ya hay otro permiso solicitado en esa área, no se puede solicitar un nuevo permiso para otro proyecto eléctrico. Es decir, se crea una infinidad de temas como ponerse a pensar qué es lo que hay que hacer para que la generación eléctrica, para limitar la generación eléctrica, lo que es un absurdo cuando todo el esfuerzo del ministerio debería estar enfocado en qué hago para que haya más inversión, para facilitar la inversión. Claro, No, vemos que parece que eso no lo han entendido a nivel de algunas autoridades y que más bien lo que están haciendo es creando nuevos mecanismos como este acuerdo ministerial número 61 del Ministerio del Ambiente y Energía, que se pone a delimitar, a poner límites geográficos a los proyectos de generación eléctrica. Son ese tipo de absurdos que no hace ningún sentido. Estamos a las puertas de un fenómeno del niño grande, lo que podría implicar apagones masivos, y desde la autoridad lo que se está haciendo es estableciendo límites a los proyectos de generación eléctrica. pero esto no conocía este nuevo acuerdo ministerial y justo tenía dos preguntas anotadas para ti, una en la línea del sector eléctrico, otra por tu reciente artículo sobre Petroecuador por el lado petrolero, pero ya que tocaste el tema eléctrico, sería pues es contradictorio lo que tú mencionas, porque más bien este gobierno algo mejoró porque subió el número de megas, porque habían limitaciones en la cantidad de megas que tú puedes generar, pero yo lo que no acabo de entender, dada la coyuntura del mundo y del país, ¿por qué de una vez por todas no hay una liberalización mucho más racional con respecto a que las fuerzas de la inversión privada y la inversión que pueda hacer inclusive cooperativa o la que tú quieras, pueda soltarse para que haya mucho más inversión en generación de cualquier tipo, térmica, solar, eólica, la que tú quieras, y no estar dependiendo de esta burocracia que nos tiene atados de pies y manos y que nos sigue manteniendo como estamos, donde estamos a la suerte de Dios, de que llueva, de que no llueva. Todo esto sigue pasando a lo largo de las décadas y no acabamos de salir del pozo. Bueno, eso es lo lamentable, que lo que se ha hecho es contentarnos porque decir ya el límite para proyectos privados no es 10 megavatios, sino 100. Aplaudamos, que sigamos trabajando sobre los límites. No, lo que hay que hacer es trabajar una reforma de fondo. ¿Qué es lo que Integral. necesita el país? Lo primero es crear un mercado eléctrico mayorista. Ecuador no tiene un mercado eléctrico mayorista. ¿Qué es un mercado eléctrico mayorista? Para poder entender la importancia. Es donde los actores, quienes generan electricidad, venden su electricidad y los grandes consumidores compran la electricidad. ¿Quiénes son grandes consumidores? Las empresas muy grandes que consumen muchísima electricidad y las empresas distribuidoras. Entonces, en un mercado eléctrico mayorista, los oferentes pueden ofrecer libremente al precio de mercado, porque eso va asociado al concepto de mercado mayorista, va un precio de mercado. En el Ecuador, ¿qué es lo que existe? En el Ecuador no existe mercado eléctrico mayorista. En el Ecuador no existen precios de mercado. Existe un precio político, un precio regulado. ¿En qué otros países tienen el mismo modelo que Ecuador? Bueno, adivinen. En Cuba y en Venezuela. Somos los tres países de la región que no permitimos la existencia de mercado. Es todo un monopolio estatal, las reglas del monopolio estatal. Entonces, el resultado cuando no hay mercado eléctrico mayorista, cuando no hay precios de mercado, la regla es insuficiente inversión, porque son precisamente los precios los que permiten llamar a la inversión. ¿Cómo se le dice al inversionista, venga a invertir en el Ecuador? No se le dice con lindos discursos, ni con el presidente que salga a decir, oigan, les quiero mucho, vengan por favor. Así no funciona. Ahí existe un mecanismo secreto de comunicación entre los consumidores y los productores. Los consumidores le dicen al productor, quiero que usted produzca más, que invierta más, y eso lo dice a través del precio. Cuando el precio interno sube, significa, es cuando hay escasez, y le está diciendo, invierta más, quiero más electricidad. Pero en el Ecuador eso no existe, porque no existe mercado eléctrico mayorista. Y quiero aclarar porque algunos se van a confundir y dirán, ya está diciendo que quiere que me suba la electricidad en mi casa. No tiene nada que ver. Son cosas distintas. Las tarifas residenciales son reguladas en muchísimos países de la región. El caso de Chile tiene una tarifa fija regulada para residencial.
pero sí tiene un mercado eléctrico mayorista donde la tarifa no es regulada, donde la fija el mercado. El mercado eléctrico mayorista es previo la tarifa residencial. En el mercado mayorista no van las familias no compran grandes cantidades de electricidad. Las familias siguen teniendo una tarifa regulada que puede ser incluso subsidiada como es en la actualidad. Lo que hay que trabajar es en esta reforma previa para crear un mercado donde estén los grandes inversionistas, los grandes oferentes y los grandes consumidores y que a través de los precios se pueda atraer capitales para poder invertir. Alberto, y en la misma línea de pensamiento, pero en el tema petrolero, tú escribiste un reciente artículo que se titula Petroecuador nos está dejando sin petróleo y sin combustibles. La misma historia en diferente sector. Un Estado que mete las manos en todo, que no quiere liberalizar, y tenemos problemas en refinación, en distribución, en importación de combustibles, en producción petrolera. ¿Cómo puede ser que el Ecuador desaproveche los altos precios mundiales producto de la guerra porque cada vez produce menos? No, es un absurdo, pero es el problema que se genera en todos los sectores estratégicos. Esa visión de partir hay un problema de concepción del punto de partida. Pensar todo es estatal. El mundo ideal es que todo sea estatal. Y después tengo que comenzar a pensar las excepciones. ¿Cómo autorizo para que vaya un privado? Pero el punto de partida es del monopolio estatal. Es una visión equivocada del mundo que nos lleva a lo que tenemos: subdesarrollo, insuficiente inversión. En el tema eléctrico, por ejemplo, ese acuerdo ministerial número 61 que mencionaba hace un momento, es un absurdo que salga, hace pocos días sale un nuevo acuerdo y dice límite máximo de superficie por tecnología. Se puede usar máximo 3 hectáreas por megavatio de energía fotovoltaica. Se puede usar máximo 14 hectáreas por megavatio de hidroeléctrica. Es decir, el mundo y así sigo, no voy a leer porque son para eólica, para biomasa, para biogás, o sea, tener a todos los funcionarios públicos quemando neuronas en cómo limitan a la inversión privada. ¿Qué más se les ocurre? Restricciones por ubicación. No se pueden ubicar en zonas urbanas o en donde la densidad sea superior a tantos habitantes. Protección de derechos previos. Si ya alguien solicitó un permiso, ya ninguno nuevo puede pedir. No importa si ese permiso no fue aprobado, no puede pedir, que no haya otras personas solicitando. Restricción a la transferencia, que no se pueda transferir los certificados a terceros. Y que todos los planes tienen que ser compatibles con lo que planifique el Estado. Es decir, el Estado en su mundo, en la visión ideal, que todo es del Estado, entonces todo tiene que alinearse a lo que diga el Estado. Entonces, seguimos con esa visión obtusa, equivocada, que lo que hace es limitar la inversión en todas sus formas. Y en petróleo la situación es aún más dramática. La producción de petróleo cae de manera dramática, ha caído más de 100,000 barriles por día en la última década. Es dramático. Y es el resultado de ese monopolio estatal. Es decir, todo es del Estado. Ese es el punto de partida. Y después pensamos cómo autorizar ciertas excepciones. No se producen nunca las excepciones. Petroecuador sigue acumulando activos que no puede manejar. Vemos las refinerías, para dar otro ejemplo, cómo la producción de la refinería ha caído de una manera muy fuerte. Y en en un año hemos tenido 3 incendios en la refinería. Eso ya nos debería decir algo, debería levantar algún tipo de alerta de que algo no está fallando en el sistema. Pero no, el punto de partida sigue siendo mantener el monopolio estatal, que nada cambie, y claro, el resultado es cada vez producimos menos petróleo y pronto vamos a dejar de ser un país de exportador neto de petróleo, es decir, va a ser más lo que tenemos que comprar combustibles que lo que exportamos en petróleo. Todo esto debido a este monopolio estatal que nos va a dejar sin petróleo. Te hago una pregunta porque no tengo clara la respuesta y tiene que ver con los combustibles justamente. Hoy en día, hoy por hoy, ¿hay libertad de que tú puedas importar combustibles o todo tiene que pasar por Petroecuador? Mira, se modificó y se permitió que ya se pueda importar combustibles, pero existe una banda de precios que hace que, por ejemplo, si quieres importar diésel, que lo puedes hacer, nadie te lo impide, estás totalmente libre de importar diésel, ponte un negocio de importar diésel. Tienes que comprar el diésel y a nivel internacional en $5 y en el Ecuador tienes que venderlo a $3. Nadie va a hacerlo, pues entonces. ¿Quién se va a meter a ese negocio? Entonces, Nadie. no está bloqueado, se puede hacer, hay libertad de compra, cualquiera puede comprar, pero ahí están los detalles. Sin tener un precio de mercado, no hay cómo hacerlo.
Hay otros detalles en la importación, por ejemplo, de gas y de combustibles. También hay un problema de los permisos. Entonces, sí, la ley dice se puede importar libremente, cualquiera puede importar, pero se necesita un permiso para cada envío. Entonces, de esa manera se bloquea. O sea, el diablo está en los detalles. Entonces, todavía hay mucho por hacer para realmente tener un mercado competitivo. Y ahí están, ahí vienen todas esas barreras administrativas, como ese ejemplo que estaba poniendo ahorita de este decreto, este acuerdo ministerial número 61, que lo que hace es crear más barreras administrativas. ¿Cómo se bloquea? Es pensar toda la masa gris de los funcionarios públicos pensando en cómo bloqueamos la inversión privada. Eso es lo que se plasma en este y en todos los sectores. Entonces, por un lado se dice, sí, pueden invertir, igual que, por ejemplo, en el sistema financiero. Cuando uno les dice es que no viene la banca internacional, dice, ¿por qué no viene si no está prohibido que venga? No, la ley no dice que está prohibido, pero la ley lo prohíbe en la práctica cuando tenemos una legislación del año de las cavernas que hace que el Estado defina todo, hasta los sueldos máximos del sector bancario los define el Estado, las tasas de interés, los segmentos. Y después nos preguntamos, ¿y por qué no viene la banca internacional? Bueno, ¿cómo va a venir si tenemos una legislación del año de las cavernas? Entonces, aunque fue hecha en 2016, hay que decirlo, pero inspirada en la época de las cavernas. Entonces, esas son, en la práctica, esos detalles son los que impiden la inversión. Por eso es que se necesita un trabajo para poder crecer más rápido, para salir del subdesarrollo. Hay que hacer un trabajo fuerte de eliminar barreras a la inversión. Eliminar barreras de inversión hay que hacerlo a todos los niveles, empezando desde las normativas, pasando desde los reglamentos, pasando por las leyes y terminando en la misma Constitución. Hay que eliminar toda esa maraña regulatoria que está hecha para garantizar mercados cautivos a veces para el monopolio estatal, otras veces para las empresas que ya están en el mercado, pero al final del día hay siempre algún beneficiario, algún interesado en que no vengan nuevos actores, que no vengan nuevos competidores, que no vengan nuevas inversiones. Alberto, volviendo al tema de la refinación, si uno suma lo que se malgastó en la refinería de Esmeraldas y que lo que hay allí son fierros viejos y no se sabe de dónde se fue el dinero, o se sabe que se fue a los bolsillos equivocados, lo que se gastó en la inexistente refinería del Aromo, donde dejaron un lindo terreno aplanado y un acueducto, sumando las dos cosas son varios miles, no cientos, miles de millones de dólares, y sin embargo a las pruebas tenemos los resultados de no tener los derivados y tener que importar cada vez más derivados. ¿Qué pasa después? Ya pasó lo que pasó, ya nos enchufaron el problema, nos estafaron como país. Mirando para adelante, ¿qué cosas se deben o se pueden hacer? Nos decía el otro día un invitado que realmente insistir en invertir en esa refinería digamos, en malas circunstancias, en malas condiciones, no debería ser el camino, que por ejemplo una opción es maquilar, es decir, mandar petróleo a refinerías cercanas en el Caribe, o lo que sea, o en la región, procesar y traer de vuelta los derivados. Cosas como esas suenan lógico, o qué puede hacer el Ecuador a futuro, o simplemente lo que decías de abrir y que cada uno vea cómo hace para traer sus combustibles. Bueno, hay que hacer, primero, son varios temas, o sea, sí, la apertura que cada uno traiga sus combustibles, así ya tiene que ir. Y en todas las áreas tenemos que eliminar las barreras para que todos pueda haber más actores que entren. Que el que quiera pueda importar combustibles en la cantidad que quiera. Si hace una mala decisión, compra demasiado y no logra vender, eso es problema del inversionista. No tiene el Estado por qué estar regulando las cantidades que compran los inversionistas privados. Eso tiene que definirlo cada uno. Entonces sí, hay que abrir totalmente la importación en la práctica, porque la ley ya lo permite, pero en la práctica vemos que hay todos esos detalles, sumado a que, por ejemplo, en la práctica solo el monopolio estatal tiene infraestructura como para poder transportar y almacenar esos combustibles. Entonces se necesita también que la ley sea muy clara y que diga cómo va a operar Petroecuador, cuánto va a cobrar por alquilar esa infraestructura, porque eso debe estar muy claro hasta que el sector privado pueda construir su propia infraestructura. Pero estamos saliendo de un modelo, de una visión estatizante total en donde todo es del Estado. Esto es como cuando la Unión Soviética se cayó y empezaron a operar como sector privado. Es algo similar. Esos primeros pasos no se pueden dar sin un periodo de transición, y esa transición requiere de que el Estado alquile su infraestructura, y eso tiene que estar muy claramente normado y sin barreras de por medio, sin zancadillas, que es lo que ponen siempre. Por otro lado, en cuanto a la infraestructura, Petroecuador tiene que devolver al Ministerio de Energía todos los activos que no puede administrar adecuadamente.
absolutamente todos los que no puede administrar, que se quede solamente con lo que puede operar de manera eficiente. Eso significa concesionar todos los activos que no maneja eficientemente, campos petroleros que no puede manejar con una inversión adecuada para que suba su producción. Las refinerías tienen que ser concesionadas para que haya un inversionista privado que se haga cargo de esas refinerías, que las administre adecuadamente y pueda producir en esas refinerías. Es decir, tenemos que cambiar el esquema, abandonar ese concepto equivocado de todo es del Estado, todo es un monopolio estatal e ir hacia un Estado que haga las cosas eficientemente. Y eso pasa necesariamente por una reforma a la ley de empresas públicas. Las empresas públicas tienen que desaparecer como empresa pública y pasar a ser sociedades anónimas, todas, sociedades anónimas. Y segundo tema, tienen que cotizar en la bolsa, tener obligaciones, igual que cualquier empresa, de tener balances auditados. Yo no sé cómo en el país a la gente no le importa que Petroecuador, la empresa más grande del país, no tenga ni siquiera balances auditados. No rinde cuentas a nadie. Se llevan la riqueza del país, la malgastan, la mal manejan y todo el mundo está contento. Aquí no pasa nada porque es del Estado. Pero ni siquiera tiene balances auditados. Entonces, cuando nos dice Petroecuador, es que la producción que hago yo es más barata que la privada, eso es absolutamente falso, no hay cómo decirlo, porque ni siquiera tiene balances auditados. Primero muéstreme los balances auditados, después hablamos a ver si su producción es eficiente. Lo mismo sucede con la refinación. Primero muéstreme los balances auditados de la refinación y vamos a ver si después es que realmente vale la pena refinar. Yo estoy bastante convencido de que más eficiente es comprar combustibles en el exterior que refinarlos, que Petroecuador los refine. Y no porque la refinación local sea mala, sino porque Petroecuador es ineficiente, porque no rinde cuentas a nadie, porque maneja mal esas refinerías. Por eso es que necesitamos unas refinerías locales, pero bien manejadas, concesionadas, y abrir la puerta a nuevas inversiones, que se puedan montar incluso nuevas refinerías por parte de inversionistas privados. Alberto, ¿y la ley no exige que tengan balances? No tiene, no exige, las empresas públicas no tienen balances auditados, tienen balances, no auditados. Entonces, de esa manera, Petroecuador es un campo del oscurantismo. Ahí hacen lo que les da la gana. Todos son ajustes contables para lo que quieran. Eso es lo que no es admisible, porque el punto de partida es la transparencia. Una empresa que maneja una riqueza como la que maneja Petroecuador debería rendir cuentas. Pero claro, a ellos les conviene y la misma ley fue hecha pensado en esto. Esto no es algo que nace de Petroecuador. Nació desde las mentes que idearon la ley de empresas públicas, porque ellos sabían muy bien de la ineficiencia estatal, pero querían ocultarla. Entonces, la manera de hacerlo era muy sencillo, que las empresas públicas tengan reglas distintas que las privadas. Entonces, las empresas públicas, por ejemplo, no pagan impuestos, porque claro, decían, es que es pasarse del dinero de un bolsillo a otro. No, no es pasarse el dinero de un bolsillo a otro. Era la manera de poder comparar con la gestión de una empresa privada. Pero al ya no tener el pago de impuestos, ya no se puede comparar con una empresa privada. Entonces una empresa pública nos dice, miren, gané 100 millones, pero sin haber pagado impuestos, no es verdad, están ocultando. Si tuvieran las mismas reglas que una empresa privada, otro sería el resultado. Entonces, por ejemplo, no pagan impuesto a la renta, no pagan participación de trabajadores, no pagan impuestos locales. En el caso de las telefónicas, no pagan por el espectro radioeléctrico, no pagan el impuesto por participación de mercado, etcétera, etcétera. Son reglas especiales que se suma a todo esto una gestión desde el Estado de favorecer a sus empresas, impidiendo la competencia. En telecomunicaciones es dramático. El mundo ya avanzó, a la región, América Latina, avanzaron hace muchísimos años hacia el 5G. En Ecuador, durante muchísimos años, tuvimos un bloqueo a la inversión de los privados. A los privados se les dio un ancho de banda pequeñito y a la empresa pública, la más pequeña de todas, la que menos clientes tenía, se le dio un ancho de banda enorme. Esto es como decir, te doy un permiso para que tengas tú un camino de herradura a las empresas privadas, las que tenían muchos clientes, y le da la autopista a la empresa pública. Eso ya se corrigió hace algunos años. Tuvimos el caso del despliegue del 5G. No se autorizó el despliegue del 5G y se autorizó finalmente con muchos años de retraso. ¿Pero a quién se le autorizó? Adivinen. A la más chiquita. A la empresa pública. Pero por supuesto, ¿a quién más le iban a autorizar? Y claro, para después salir y decir, miren, CNT es la primera empresa en el Ecuador que despliega 5G. O sea, no somos idiotas. Es la única que se le autorizó. A las otras no se les autorizó. Se les autoriza recién el año pasado el despliegue de 5G.
Gracias a estas demoras llevamos una década quizás de retraso frente a la región en avance tecnológico. Hemos caído en todos los rankings en telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos, y esto solo es para dar un ejemplo, porque esto sucede lo mismo en todos los sectores donde existe el monopolio estatal. El Estado tiene reglas distintas para sus empresas y forza la cancha a favor de sus empresas, cuando no se da cuenta que lo que realmente está haciendo es haciendo daño a los ciudadanos, porque tiene un avance mucho más lento el país, una permanencia en el subdesarrollo. Alberto, pero hay algo que yo no entiendo de la cultura nuestra como ecuatorianos, ¿no? Porque tú has hablado de los problemas del sector eléctrico, de los problemas del sector petrolero, de los problemas del sector telecomunicaciones, y está ligado pues a ciertos monopolios estatales. Pero cuando históricamente hemos querido en el país hacer cambios, inclusive consultar a la gente en consultas populares sobre los cambios, la gente acaba diciendo que no. Entonces yo no entiendo la forma de pensar, porque como que vemos que no funciona, pero como que a la hora que le decimos reformemos, la gente dice, ah, no, como esto es mío, como esto es público, como es nacional, dejémoslo como está. Pero nos quejamos y no dejamos que cambie. Hay un problema, un tema, realmente un punto de partida es el tema de la mentalidad. El pensar que esa visión que tienen es que si es que es un privado se va a llevar, va a generar plata con algo que es de todos. ¡Qué barbaridad! El afán de lucro. Esa visión lo único que garantiza es que la pobreza general de la sociedad. Porque yo creo que aquí necesitamos un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad la tenemos que obtener de los comunistas chinos. Tenemos que mirar hacia los comunistas chinos, a ellos tenemos que ver. Pero no a los cubanos. Ver cómo ellos entendieron hace muchísimas décadas que cuando Deng Xiaoping dijo no importa si el gato es negro o si es blanco, lo importante es que case ratones. Eso es lo que necesitamos, pragmatismo económico, entender que no importa si es una inversión pública, privada o mixta, lo importante es que haya inversión que funcione, al máximo. Y que funcione. Que funcione, que sea el máximo de inversión, porque solo con máximo de inversión vamos a tener un desarrollo mucho mayor, un crecimiento más rápido, generación de riqueza. Entonces, el desafío está en ese cambio de mentalidad, que no la tenemos que buscar en los países capitalistas de Occidente y demás que tanto desagradan al ecuatoriano promedio. Hay que buscarlo en los comunistas chinos, aprender del comunista chino qué hicieron para que su economía salga adelante, y fue a través de libertad de empresa total. Crearon zonas especiales de desarrollo con permisos de hasta 99 años para inversión en lo que a los privados les dé la gana, sin restricciones. Y estamos viendo los resultados. En cambio, en el Ecuador, mucho más radicales que cualquier comunista chino, dijimos no, nosotros queremos el monopolio estatal. La cuarta parte de la economía ecuatoriana es un monopolio estatal por constitución. Lo consagramos en norma constitucional. Y lo que hicimos es de esa manera bloquear la inversión en amplios sectores de la economía y garantizar el subdesarrollo. Y tú dijiste el ejemplo eléctrico, justamente pusiste que somos parecidos en la forma de legislar al respecto, que tenemos, somos parecidos a Venezuela, a Cuba y Ecuador, y justamente son países que todos tienen problemas en producción eléctrica. En Cuba ya no siquiera hablan de los apagones, sino son tan pocas las horas de luz que más bien ya hablan de alumbrones. Están contando no las horas de apagones, sino las horas de luz. En Venezuela han tenido problemas enormes, no sé cómo está recientemente, pero lo de Cuba es terrible. Ecuador, ahorita estamos tranquilos porque el tema climático nos ha favorecido, pero no podemos depender, como decíamos al inicio de la entrevista, solamente de lo que pase con la lluvia, ¿no? Definitivamente, y es que ese es el problema. Todavía nos olvidamos de los temas, por ejemplo, los apagones, ya pensamos que es cuestión de la historia, pensamos que son temas políticos para hacerle daño al gobierno, cuando no estamos viendo que ahí hay un tema de fondo que no ha sido corregido. La crisis energética está ahí y vamos a seguir hablando de crisis energética al menos por los próximos 5 años, al menos, si es que no es más. Vamos a tener riesgo de apagones al menos por los próximos 5 años. Entonces, sí creo que es necesario hacer cambios ya de fondo, cambios estructurales. ¿Y qué hay que cambiar? No inventemos nada. No necesitamos creatividad, por favor, nada de creatividad. Lo único que necesitamos es copiar lo que funciona en el mundo. Inclusive los vecinos. El modelo colombiano, exacto, el modelo peruano, el modelo chileno, el que les guste. Escojan legisladores del modelo que más les guste, que les parezca que es más atractivo. Pero por favor, por Dios, no escojan el modelo venezolano ni el cubano, porque ese no funciona. Ya se ha comprobado que esos dos modelos son fracasados. Entonces es un absurdo que Ecuador siga insistiendo en esos modelos fracasados cuando ya se comprobó que no funcionan, en lugar de copiar los modelos que sí han funcionado en la región.
En Centroamérica también hay infinidad de casos de éxito, de cómo han logrado sacar adelante su sector eléctrico, abriendo a la inversión privada. Y en el mismo caso ecuatoriano, podemos seguir una estrategia muy similar a la que se hizo en telecomunicaciones, en donde por supuesto que va a seguir habiendo una empresa pública, pero permitir de manera total el ingreso de inversión privada en todo lo incremental. Entonces el Estado no tiene que vender un alfiler, no hay que privatizar nada, no tiene que quitarle ningún activo del Estado, simplemente es decir, toda la inversión adicional la puede hacer libremente el sector privado. Inviertan en lo que quieran, donde quieran. No importa si se alinea o no se alinea con el plan energético. No, eso es una decisión privada. Usted, si se equivoca, pues usted pagará con sus pérdidas y con su capital. El Estado se dedica a manejar su empresa y a trabajar en su empresa. Así es como debería ser. Entonces, es un cambio totalmente de visión, pero hay que abandonar el estatismo que está tan presente en la mentalidad ecuatoriana. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos enseguida. Enseguida continuamos con Futuro en Acción. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Alberto Acosta Burneo sobre su visión de lo que sucede en la economía del país. Alberto, en una reciente publicación de análisis semanal que se titulaba Récord Regional en carga tributaria, y dice: el nuevo récord para Ecuador, ahora lideramos la región en carga tributaria, 21.7% del PIB, la más alta entre los países sudamericanos del Pacífico, y como gran parte de la economía sigue en la informalidad, la carga termina recayendo sobre un grupo pequeño de contribuyentes formales. Hago esta introducción y hago esta referencia porque todavía debe haber gente que piensa, o mucha gente que piensa, que gran parte de los problemas del país se resuelven con más dinero, con más recaudación, con más gasto. Y eso no es la forma correcta de enfocar el problema del Ecuador. Y daría la impresión que algunos aplauden esta noticia, como decir, estamos haciendo bien las cosas porque recaudamos más. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Por qué camino debe ir esto? ¿Y qué países en la región nos dan ejemplo de otra cosa? Bueno, definitivamente no es una buena noticia tener un récord de carga tributaria teniendo un mercado informal tan grande, porque muy asociado con la carga tributaria va también el esfuerzo tributario, que es otro indicador que corresponde a cuánto representa esa carga tributaria frente al PIB per cápita. En otras palabras, de una manera sencilla, es cuántas personas cargan con ese peso de la carga tributaria. La realidad es que en el Ecuador, al tener un mercado muy informal, un mercado informal muy grande, hay muchas personas que no pagan impuestos. De hecho, la mayoría de ecuatorianos no pagan impuestos. El impuesto a la renta lo paga un grupo minúsculo de ecuatorianos, la gran mayoría no lo paga. Y entonces vemos cómo todo el peso de la tributación cae en unos pocos. Entonces, el Ecuador, con datos de 2024, que son los más recientes, alcanzó el nivel de mayor carga tributaria, es decir, el mayor cobro de impuestos sobre los ingresos y sobre los salarios, es decir, aporte a la seguridad social, también se incluye el aporte al IES, es el impuesto al salario, y se incluye también en este indicador. Y con eso, en 2024 tuvimos por primera vez la carga más alta, superando a Chile, lo cual es una novedad porque normalmente Chile tiene una carga tributaria mayor. Y lo que sucede es que la carga tributaria va aumentando conforme un país avanza en su grado de desarrollo. Si comparamos la carga tributaria de cualquier país europeo, vamos a tener que es mucho mayor que la del Ecuador. Pero claro, sus economías son muchísimo más desarrolladas y por eso pueden aguantar mayores niveles de carga tributaria. La economía de Chile también es mucho más desarrollada que la ecuatoriana, tiene un mayor nivel de formalidad. Es decir, en Chile no solamente son pocos los que pagan, sino que pagan muchísimas otras personas. Pero vemos que ahora entre los países con costa al Pacífico, Ecuador es el que tiene mayor carga tributaria. Y si vemos el indicador del esfuerzo tributario, es muchísimo más alto que cualquiera de los países de la región. Frente a los países comparados de costa al Pacífico, Ecuador tiene el esfuerzo tributario más alto, mientras que Chile tiene el más bajo.
¿Y por qué Chile tiene más bajo? Es porque los impuestos en Chile se distribuyen en un grupo muy grande de ciudadanos, mientras que en el Ecuador Se se concentran. concentran en los pocos que están en la formalidad. Pero ligando, tú decías en la primera parte de la entrevista, hablaba sobre la inversión que no llega al país, no solamente en materia eléctrica y petrolera, sino no llega en general. El Ecuador es un mal receptor de inversión y si te comparas con Perú y Colombia nos quedamos en pañales. Y hablemos de impuestos concretos, por ejemplo el ISD. El ISD es un impuesto perverso, es un castigo al entrar al Ecuador. Yo entiendo que en la realidad que vivimos, para el presidente que esté en funciones, en este caso el presidente Noboa, el ISD es un impuesto necesario porque además es cómodo y fácil de cobrar, pero no debería mantenerse en el tiempo. Yo quisiera tu visión de esto. El presidente Lasso algo lo bajó, cuando entró el presidente Noboa lo volvió a subir. ¿Esto debería cambiar en el futuro o debería ser sustituido por otro? Bueno, hay impuestos que son muy destructivos, como el impuesto a la salida de divisas, porque bloquean el flujo de capitales. Una economía dolarizada que lo que busca es que haya más dólares. Es un absurdo construir un muro alrededor del país cuando no nos damos cuenta que los dólares no se quedaron del lado de adentro del muro, se quedaron del lado de afuera del muro, porque el 99,999% de los dólares del mundo está fuera del Ecuador. Entonces no hace ningún sentido construir un muro para que no salgan. Si no están, no estuvieron nunca, no van a estar nunca en el Ecuador los dólares del mundo. Los dólares están afuera. Por eso lo racional es construir mecanismos de conectarnos a esa liquidez. Por ejemplo, con un esquema tributario racional que permita que esos capitales vengan sin restricciones. Eso significa hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, que los capitales entren y salgan cuando quieran. Segundo, con una legislación bancaria moderna que incentive el ingreso de la banca internacional para tener esos canales de comunicación con la liquidez internacional a través de la banca internacional y sus casas matrices. Entonces, esos son los mecanismos que hay que trabajar. Entonces, yo creo que tenemos que aprender mucho, podemos aprender del Perú, un país que en 1993 hizo una nueva constitución que fue la fuente de bienestar, de crecimiento posterior, de que 3 décadas más tarde sigue generando crecimiento económico, sigue separando la política de la economía, porque la política no funciona. Ya estamos ahorita por saber las noticias de quién va a ganar en Perú. Está un tema, una disputa muy reñida, y lo más probable es que quien llegue a la presidencia dure unos cuantos meses. No, ojalá no fuese así, pero probablemente va a durar muy poco tiempo. Pero la economía sigue funcionando en el Perú gracias a esos cambios que se hicieron. Y el otro gran cambio que se hizo en el 93 en el Perú fue una transformación tributaria. De tener una infinidad, una maraña regulatoria y de impuestos como la que tenía el Ecuador, se simplificó y se redujo a 5 impuestos bien cobrados, nada más, solamente 5 impuestos. Ese mismo cambio tiene que hacer el Ecuador. Pero nuevamente aquí entra esa visión. Nos contentamos con, quitamos un poquito la restricción. La hicimos que sea un poquito más grande. Ya no son 10 megavatios de límite para generar electricidad. Ahora son 100 megavatios. Aplausos. No, es que así no vamos a ninguna parte, en la realidad. Necesitamos reformas mucho más de fondo. En este caso impositivo es eliminar la maraña de impuestos e ir hacia 5 impuestos bien cobrados, y eso implica necesariamente eliminar el impuesto a salida de divisas. Eso es fundamental. Ese impuesto es un impuesto destructivo para el país. Alberto, tú mencionaste la palabra clave en el caso peruano, que es el crecimiento. Y uno de los problemas del Ecuador es el bajo crecimiento que ha tenido en los últimos años, por no decir décadas, de lo cual si creciéramos más, muchos de los problemas se fueran diluyendo en el tiempo y no al ritmo que tenemos. Por otro lado, volviendo al tema que hablamos de la carga fiscal, parte de la frustración es que alguna vez una colega tuya economista que fue ministra de Finanzas me decía, a mí no me estresaría o no me preocuparía o no me dolería que me saquen más impuestos por aquí o por allá, o por los aranceles o por los consumos especiales o por los licores, si realmente yo viera cuál es el camino a donde se van estos dineros. Pero el Ecuador parece que fuera un barril sin fondo. Cada vez hay más carga, cada vez hay más impuestos, cada vez hay más creatividad, como tú dices, en este ejercicio neuronal de gente muy inteligente y creativa para crear más regulaciones. Pero a la hora todo esto se va a este pozo ciego, a este barril sin fondo,
y seguimos en el mismo problema de tener déficit y déficit y déficit. Entonces queremos tapar el déficit con las mismas soluciones que no han funcionado. Entonces te volteas a pedirte más impuestos, pero sigue el hueco. Te suben otras cosas o te suben el IVA, pero sigue el hueco. Entonces, ¿hasta cuándo dura esto? Definitivamente ese es el problema, porque es que lo que no se ve es la importancia de tomar medidas económicas para crecer, para que la economía genere riqueza. Y que para poder crecer lo que necesitamos es mucha inversión. Y la inversión pública es insuficiente porque la billetera del Estado siempre ha sido y siempre será minúscula. Con ningún país ha logrado desarrollarse con inversión pública solamente. Esas visiones obtusas que se impulsaron desde el socialismo de pensar que el Estado nos va a sacar del subdesarrollo. No, no lo va a hacer. Es el que nos está garantizando el subdesarrollo. Tenemos que ser pragmáticos y entender que se necesita todo tipo de inversión, pública, privada y mixta. Entonces, las reformas que hay que hacer pasan por eliminar barreras para la inversión, esas barreras que están a todo nivel. Por ejemplo, a nivel de los reglamentos, a nivel de las leyes, a nivel de la Constitución, porque hay barreras para la inversión a todo nivel. Eso tiene que ser eliminado, que sea más fácil invertir, que se dé la bienvenida a todo tipo de inversión. Toda la inversión pública posible, sí, toda la inversión privada, también toda la inversión mixta, toda la inversión nacional, extranjera, subregional, todo tipo de inversión tiene que ser bienvenida en la práctica. No quedarnos solo en el discurso del presidente de turno que sale a inaugurar el siguiente foro de inversionistas y decir, miren, bienvenidos al Ecuador, el país ha cambiado. No, no ha cambiado el país, las reglas siguen siendo las mismas, las barreras siguen siendo las mismas, y por eso es que es tan urgente hacer esas reformas para que en la práctica, no con discursos, con hechos, en la práctica, se liberen todas esas barreras que existen para la inversión y que de esa manera el país pueda atraer capitales de manera agresiva, de manera masiva, y veamos los resultados de un crecimiento rápido de la economía. Yo te preguntaba lo del ejemplo de la región y tú mencionaste Perú, pero el otro día estaba viendo en internet unos casos y yo no sé, no he profundizado, no sé si tú tengas más información, pero me refiero concretamente al caso de Paraguay. Entiendo que Paraguay ha cambiado su esquema fiscal. Entiendo inclusive que algunos países o algunas personas residentes fiscales de otros países están viendo en Paraguay un lugar como para poder asentarse, invertir, inclusive hasta cambiar su residencia fiscal porque tienen un esquema fiscal aparentemente mucho más amigable. Ese tipo de cosas no las veo venir en el Ecuador. Y aparentemente Uruguay, que ha sido pues un sector, tiene un fuerte sector financiero internacional hace muchos años, atrae inversiones. Paraguay está en el mismo camino, pero Ecuador no. Ni hablemos de Panamá. Definitivamente vemos cómo lamentablemente el Ecuador seguimos administrando lo que tenemos. Y los presidentes son simplemente administradores. No hay ninguno que tenga la talla de un estadista para poder hacer cambios profundos, para cambiar pensando no en los próximos 2 años o 3 años, no en las siguientes elecciones, pensar en las próximas 3 décadas. Porque lo que pasó, por ejemplo, en el Perú, con la Constitución de 1993, se sigue discutiendo y sigue teniendo un efecto virtuoso 3 décadas más tarde. Esos son los cambios que necesitamos. ¿Qué de lo que se ha discutido en los últimos 5 años o de lo que se ha hecho en los últimos 5 años se estará discutiendo todavía sus efectos de aquí a 3 décadas? Lo más probable es que nada de esto se recuerde, nada haya pasado el control del tiempo. Entonces, se necesita definitivamente una visión mucho más estratégica, mucho más de largo plazo. Claro, eso evidentemente que tiene un costo porque los presidentes, los políticos están mirando el corto plazo, la siguiente elección, ni siquiera la siguiente elección, están mirando cómo sobrevivir el siguiente ataque o la siguiente ola, el siguiente movimiento político, que es cuestión de días o semanas. Pero se necesita incorporar a la política ecuatoriana esa visión de largo plazo, sobre todo en la visión de los ciudadanos, que son quienes pueden exigir que se hagan esos cambios profundos. No administración, no necesitamos buenos administradores, necesitamos buenos estadistas que impulsen esos cambios de fondo que requiere el país. Hablando de cambios de fondo, una de las cosas que se sigue postergando y lo hemos conversado contigo en otras entrevistas es lo del IES. Hay estudios técnicos sobre la mesa. Hubo una comisión sentada en la época de Guillermo Lasso que estableció un documento. Hay información posterior. Hay una clara alarma de que hay una situación complicada en el IES, sobre todo pensando a futuro sobre las pensiones. Le cuesta el 40% a las pensiones un montón de dinero creciente al erario nacional, pero no llegamos a sentarnos a establecer decisiones y acciones
tendientes a darle una solución de fondo al seguro social, sino que parecería que lo que queremos es postergar, patear la pelota ahora que estamos en época de mundial, pero nos olvidamos del problema de fondo. Definitivamente, la seguridad social es uno de esos ejemplos de cómo no se toman correctivos, se siguen posponiendo los correctivos. La seguridad social tiene problemas de fondo muy graves, está desbalanceada, desfinanciada, los egresos superan por mucho a los ingresos que tiene el fondo de pensiones. Significa que eventualmente no se va a poder cumplir con la promesa que hay de pagar las pensiones jubilares, porque la seguridad social se está comiendo cada año sus fondos de ahorro para poder cubrir el faltante, porque como tiene que pagar más de lo que tiene en aportaciones, más de lo que el Estado le da en el subsidio, entonces el resultado es que sigue consumiéndose cada año los fondos que tiene, y en aproximadamente 4 años se van a acabar los fondos del seguro de pensiones. En 4 años el seguro de pensiones no podrá cumplir con todas las pensiones de los jubilados. Habrá pensiones impagas, tendrá que tomarse correctivos. Y claro, como siempre en el Ecuador, estudiar el día antes del examen en vez de hacer las tareas a tiempo. ¿Para qué esperar de aquí a 4 años cuando el problema explote para tener que tomar correctivos en medio de una crisis de insatisfacción generalizada? Hay que hacer las cosas antes. Pero ahí nuevamente entra esa visión del estadista, de analizar cuáles son los problemas, de explicar, de educar a la población en dónde están los problemas y cuáles son los correctivos, porque queremos evitar que se deje de pagar las pensiones jubilares, porque no podemos llegar a ese momento, y así ese momento no va a llegar mañana, porque no va a llegar mañana, no va a llegar el próximo año, va a llegar en algo menos de 4 años, porque eso es lo que van a durar el fondo que tiene las pensiones. Entonces, hacer entender a la gente que no podemos llegar a ese extremo y que necesitamos hacer esos correctivos ahora, a tiempo, y utilizando inteligencia en esos correctivos, que por eso yo creo que en el tema político este gobierno ha demostrado muchísima inteligencia política. Por eso es que podría hacerlo también. El tema de las reformas de la seguridad social tiene que ser tratado también bien en materia política. Por ejemplo, la solución es, a nivel conceptual, es sencilla. Hay que nivelar los egresos frente a los ingresos. No puede seguir la seguridad social gastando más de lo que le ingresa. Muy sencillo. Pero ahí entra la parte política más compleja. Bueno, no hay cómo gastar tanto. Entonces, ¿qué va a dejar de gastar? ¿Qué nivelamos? Entonces, yo creo que ahí entra la habilidad política para conformar unas mesas muy amplias para poder discutir distintos combos o discutir distintas opciones, combinaciones, porque hay infinidad de combinaciones de solución. Entonces, que la población se prepare en estos combos de estas opciones y que después se les presente a los afiliados para que voten en esas opciones y que decidan cuál es la opción más conveniente. Si elevar la edad de jubilación o una combinación de elevar un poco la edad de jubilación, pero reducir ciertos beneficios. ¿Qué combinación quieren? Pero al final del día presentarles distintas combinaciones y que sean los ciudadanos los que escojan la combinación que menos les desagrade o que más les agrade. Sí, porque entiendo que hablando del déficit fiscal, uno de los grandes causantes, uno de los grandes elefantes en la habitación es el famoso pago del 40% de las pensiones. Y eso entiendo que no tiene límites, es decir, que se puede ir creciendo y creciendo y creciendo y va a irse poco a poco, casi que equiparando en el tiempo con lo que gasta el Estado en sueldos. Entonces, esto no tendrá un final feliz si no hay un problema de fondo, no se soluciona el problema de fondo. Definitivamente, y ese es el problema, es que la seguridad social, como está estructurada, es regresiva, porque por un lado el subsidio, ¿quién recibe más subsidio en la seguridad social en el tema de pensiones? Los que ganen más. Es un subsidio más grande al que gana más. No tiene ningún sentido. El subsidio del Estado debería enfocarse en los que ganan menos, pero así no funciona nuestra seguridad social. Si usted tiene un ingreso, aporta sobre un valor mayor, usted va a recibir un subsidio del Estado mucho más grande. Hasta cierto límite, porque hay un techo, ¿no? Quienes ganan a partir de cierto valor, pues ya les da lo mismo lo que aporten, porque igual no van a recibir más. Pero hasta cierto nivel son los que más ganan quienes reciben más aporte. Entonces hay un tema de una injusticia por el lado del uso de subsidio. Por otro lado, también la seguridad social sigue consumiendo cada vez más fondos del presupuesto del Estado.
Actualmente ya supera los 3.300 millones de dólares que recibe año a año. Y el crecimiento es de alrededor de 300 millones de dólares por año. El incremento de las necesidades de la seguridad social por ese 40% sin del techo. aporte de las pensiones. Sin techo. ¿Qué significa eso? Significa que año tras año la disponibilidad de recursos para salud y educación universal es menor. El Estado tiene cada vez menos recursos porque tiene que destinar más a la seguridad social. Y aquí le duela a quien le duela, la seguridad social es un club exclusivo, un club reducido, Claro. porque la mayoría de trabajadores en el Ecuador nunca van a ser afiliados a la seguridad social, nunca han sido afiliados ni lo van a hacer. Entonces, cada día la seguridad social consume más plata del Estado, en lugar de ese dinero destinarlo a servicios universales, por ejemplo, el servicio de salud. La prioridad debería ser un servicio de salud universal, no el servicio exclusivo para los que están en el club de la seguridad social, que son muy pocos ecuatorianos. El grueso de los ecuatorianos no son socios de ese club y el Estado no puede seguir destinando recursos para ese club cuando ese dinero tiene que ir a un servicio universal. Por eso es que necesita darle justicia también a la seguridad social. Hay que poner un límite. Yo creo que dentro de los combos que se está hablando también hay que poner un límite. El punto de partida es el Estado maneja un techo al aporte a la seguridad social. El valor que hay en la actualidad como porcentaje del PIB, ese porcentaje se mantiene estable, no puede subir de ese valor. Y de esa manera se quita esa presión sobre el Estado y se obliga a que la seguridad social haga bien las cosas, corrija sus cuentas y no quiere echarle el muerto al Estado por todos sus malos manejos. Se nos ha acabado el tiempo, Alberto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. También muchas gracias a los radioescuchas por conectarse el día de hoy. Que tengan todos una buena tarde. Hasta mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.